Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos en el día de hoy con un contenido de los que yo llamo divulgativos, porque bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones sobre la VR y concretamente sobre ciertos mitos, ciertas cosas que se dicen sobre, pues eso, sobre la VR, sobre estas tecnologías que tanto nos apasionan, la AR y XR, y que realmente, sobre todo si las vemos desde el punto de vista del día de hoy, no son ciertas. Y muchas veces se utilizan este tipo de cuestiones para un poco desprestigiar a estas tecnologías, para intentar minimizar su impacto, etcétera, etcétera, por parte de, pues, diversos tipos de perfiles de jugadores o también de otro tipo de personas, ¿no? De usuarios que, bueno, pues igual que cuando llegó la época de los smartphones, los demonizaron diciendo que eso no era posible, eso de manejar un móvil con las manos o muchas cuestiones más, pues finalmente fueron tecnologías que se impusieron y yo creo que eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder con la VR. Por eso he querido llamar este vídeo de hoy como desmontando los 6 mitos más típicos que en los que se suelen hablar en la VR. Pues eso, con la intencionalidad un poco, algunas que a lo mejor en algún momento pudieron ser en cierta manera verdaderas, pero que a día de hoy no tienen mucho sentido, y otras que simplemente son afirmaciones realizadas con cierta malicia y con cierto resquemor hacia estas tecnologías, posiblemente por su desconocimiento y también posiblemente pues por una digamos así, situación de estos usuarios de no querer que su, digamos así, su entorno a la hora de jugar, etcétera, etcétera, o de tener otras experiencias, se modifique. Y cuando ven la amenaza cada vez más evidente de que la VR toma fuerza, de que la VR cada vez se va imponiendo más, pues lanzan mensajes un poco apocalípticos para intentar minimizar el impacto entre sus usuarios, ya sea en Twitter, etcétera, etcétera. Bien, pues sin más dilación vamos a ir enumerando estos 6 mitos y voy a intentar daros una pequeña explicación de por qué no son ciertos, o al menos a día de hoy no lo son. Por ejemplo, el primero es el hecho de que la VR es solo para gamers, es solo para jugar y nada más. Bueno, pues está claro que cualquiera que conozca ReverQuest VR y cualquiera que haya profundizado mínimamente en la realidad virtual, en la realidad aumentada y en la realidad mixta, sabe perfectamente que la VR no solo sirve para jugar, que tiene una gran parte, sobre todo la realidad virtual, que efectivamente es para jugar, pero podemos tener diversas experiencias de todo tipo, tanto cinematográficas, viendo películas tanto en pantalla gigante como en pantalla en 3D. Además de una forma, las películas en 3D de la forma más inmersiva que yo al menos he podido verlas en mi vida. También tenemos aplicaciones de trabajo, de usar teclados, ratones, etcétera, en la realidad virtual, de utilizar pantallas virtuales que nos pueden rodear, etcétera. Por tanto, también tiene una aplicación a nivel de trabajar, aunque quizá todavía a día de hoy no esté totalmente esa opción optimizada como para que podamos estar con nuestro visor trabajando durante horas y horas, pero la opción está, por tanto no es algo que solo sea para jugar. Y también tenemos otro tipo de experiencias como visitas a museos, visitas a monumentos históricos, viajes en el tiempo, todo dentro de una ambientación realizada en realidad virtual, etcétera, etcétera. Multitud de experiencias, aplicaciones médicas que se están dando cada vez más, aplicaciones para superar fobias, aplicaciones en arquitectura, aplicaciones en muchísimas cosas. Recientemente se ha publicado que una de las aplicaciones más interesantes para renderizar objetos en 3D iba a ser ya próximamente, pues yo no sé si ya estará incluso compatible de Microsoft esta aplicación, y va a ser compatible con MetaQuest. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que esos que afirman
que la VR o la R o la XR solo son para jugar, pues están muy equivocados y a día de hoy se puede confirmar porque hay multitud de noticias en la red de redes fiables, no solo de juegos y demás, que a lo mejor es el área donde yo toco más en el canal, estas tecnologías de la realidad virtual aumentada y mixta, pero también os he puesto y lo podéis consultar en el canal, visitas a museos, visitas a experiencias de otro tipo, como para ver películas y todo ese tipo de cuestiones que hacen que la realidad virtual pues no sea simplemente una cuestión para jugar, sino que sea una tecnología que se puede usar en múltiples ámbitos y con utilidades muy importantes, que si bien ahora todavía no se pueden aplicar en su plenitud, pero pronto se podrán aplicar dando mejoras pues a médicos, a profesionales de todo tipo, y además aparte pues que los que nos gustan los juegos pues también podamos disfrutarlo, con lo cual este mito de que la VR y la R y la XR son solo para jugar, pues ya lo hemos desmontado y además claramente ya os digo que cualquier persona que lo desee puede consultar en internet noticias, aparte de las que yo voy dando en el canal, en la pestaña de comunidad, sobre múltiples aplicaciones de la VR, AR y XR fuera del mundo de los videojuegos y del entretenimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer mito que desmontamos en ReverQuest VR. Vamos con el segundo. El segundo es que la VR y la R y la XR son costosas, que los visores son muy caros. Bien, esta cuestión a día de hoy es totalmente falsa. ¿Por qué? Bueno, pues quizá hasta hace unos años ciertamente la VR podía ser un poco cara, en el sentido de que lo que había fundamentalmente eran visores para PSVR, para utilizar con el ordenador, y eran bastante, pues superaban los 1000 euros con creces, y las calidades que tenían pues no se acercaban, estaban cerca, pero no eran iguales que las que tenemos hoy día. Pero esto, desde sobre todo la entrada de Oculus y de Meta en todo este juego de la realidad virtual, cambió radicalmente, y de ahí que hayamos tenido visores tan importantes como lo fue MetaQuest 1 en un principio, MetaQuest 2, que fue la que realmente dio un fuerte impacto en el mercado de la VR y demás, porque era un producto, vamos, era y es un producto que nos ofrece unas calidades muy interesantes para aquella época. Estamos hablando de hace 4 años aproximadamente, unas características muy importantes con conectividad a PC, y que costaba pues escasamente en aquellos instantes como unos 400 euros aproximadamente. La versión más baja, la de 128 GB, y un poquito más la de 256 GB. Esto fue una total revolución porque, como vemos, ya el propio precio que yo acabo de decir nos convierte la VR como en un producto asequible, tanto para disfrutar PSVR como para disfrutar juegos en formato standalone. Después llegó la competencia con los visores de Pico 3 y las Pico 4 actuales, que pues dieron también otra vuelta de hoja al tema, mejoraron las calidades y un precio muy asequible de unos 429 euros, lo que es su visor de 128 y un poquito más el de 256, y además aumentando todas las calidades en general. Por tanto, estamos viendo que no tenemos que irnos a 1000, ni 1200, ni 1500 euros para que el usuario pueda tener un visor de alta calidad, quizá a lo mejor no de tan alta gama como uno que nos cueste 1200 euros, pero lo suficientemente bueno para que tengamos una experiencia VR, AR y XR excelente y a un bajo coste, con lo cual este mito, esto que se dice de que la VR es costosa, pues lo acabamos de desmontar poniendo los ejemplos de la MetaQuest 2, de las Pico 4 y de las MetaQuest 3, que llegarán muy pronto en octubre, como sabéis, con un precio de 569,99, con grandes mejoras respecto a su hermano menor, y que sigue teniendo un precio muy asequible. También salieron, por ejemplo, la Sony PSVR hace unos años y la Sony PSVR 2 muy recientemente, en febrero de este año, con un precio también muy asequible de 600 euros. Es verdad que en el caso de la Sony PSVR 2
Para que funcione, de momento al menos, necesitamos una PlayStation 5, con lo cual al final el precio se nos iría, incluyendo la consola, a unos 1000 euros. Pero aún así, y dadas las calidades que nos da el visor, pues tiene un precio por debajo de esos 1200 euros, 1500, 2000 o hasta los 4000 que hemos visto del Apple Vision Pro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que este mito de que la VR es costosa quizá tuvo sentido hace unos años, pero a día de hoy, que es lo que yo estoy juzgando, es algo que no tiene ningún sentido mantener por parte de ningún usuario. Un visor, un buen visor de VR que nos dé buenas calidades, hoy día nos puede costar lo mismo que nos puede costar cualquier consola que nos compramos habitualmente sin ningún tipo de problema ni pudor, por 500, 600 euros o 400 euros. Por tanto, estamos en un rango de precios actualmente de la VR para el gran público, para el consumidor medio, muy asequible, y que solo tiene que tener ese usuario pues curiosidad por descubrir estas tecnologías y pues comprarse su visor, porque ya os digo que hoy día los visores VR hay opciones de visores asequibles para el gran público, gracias al trabajo de Meta, gracias al trabajo de Pico, pero ahí los tenemos. Por tanto, ¿es la VR costosa? Bueno, pues si buscamos un visor de alta gama con todas las últimas tecnologías, etcétera, etcétera, pues quizá pueda seguir siendo un poco alto su precio, pero no podemos afirmar que la VR es costosa en general, puesto que hay opciones muy válidas bajo mi punto de vista, como MetaQuest 2, MetaQuest 3 cuando salga, Pico 4 y futuros visores que seguro van a seguir saliendo, que nos van a permitir disfrutar de todas estas tecnologías en plenitud y a un precio muy asequible. Ya lo he dicho, al mismo precio que pueda tener cualquier consola de esta generación o de pasadas generaciones. Así que esa excusa de que la VR es costosa, acabamos de desmontarla y no tiene ya ningún sentido. Vuelvo a repetir que hace unos años puede que sí, pero hoy día ya no tiene sentido hablar de que la VR es costosa. Bien, la tercera excusa que nos suelen poner muchos usuarios para entrar en el mundo de la VR, o que nos lo dicen como para echarnos atrás, para que no crucemos la línea de descubrir estas maravillosas tecnologías, es que la VR produce mareos. De este tema de los mareos, bueno, he hablado ya en varias ocasiones y he matizado siempre con mucha claridad que la VR, el concepto VR, no produce mareos. Lo que produce mareos es la reacción de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro, más concretamente, al uso de la VR, que es muy diferente. Es igual que os ponía alguna vez algún ejemplo cuando hay personas que se marean en los coches, por ejemplo. ¿Por qué se marean en los coches? No es el coche el que produce el mareo. El mareo lo produce como nuestro cerebro, el cerebro de determinadas personas, capta el movimiento, en este caso, del coche, y lo entiende, lo interpreta como algo nocivo y produce esos mareos. Pero la VR es falso decir, totalmente falso, la afirmación VR es igual a mareos es totalmente falsa. De forma muy resumida, los mareos de la VR lo produce lo que se llama cinetosis, que es una enfermedad, no una enfermedad que nos vayamos a morir ni nos vaya a pasar nada, pero es una enfermedad en la cual se llama la enfermedad del movimiento. ¿Por qué? Porque ocurre igual en los coches o cuando nos subimos en un avión o por ejemplo con la VR. ¿Por qué pasa esto? Pues porque estamos físicamente parados en un lugar, en la silla con la que juguemos en nuestro ordenador, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en la realidad virtual o en ese coche o en ese avión, esos vehículos o la realidad virtual, cuando nos movemos con el stick, etcétera, nos estamos moviendo. El cerebro interpreta este movimiento, como no tiene el estímulo, digamos así, externo de que nosotros físicamente nos estemos moviendo, tanto por los sensores que tenemos en los oídos como por nuestro propio movimiento, pues el cerebro lo que hace es interpretar que si el cerebro con los ojos está viendo que se está moviendo el coche, el avión o la VR, el juego en el que estemos o la aplicación en la que estemos se está moviendo, pero no le llegan señales de que nuestro cuerpo se mueve o de que nuestros oídos le transmiten el hecho de que nos estamos moviendo, lo interpreta el cerebro como una actividad nociva
y por tanto nos lanza señales, malestar en el estómago, etcétera, para que dejemos de hacer esa actividad, y eso provoca al final los mareos, las náuseas, etcétera. ¿Es esto evitable? Por supuesto que es evitable en el 99% de los casos. Yo ya lo he comentado, he intentado ayudar a muchos usuarios que se han ido incorporando, sobre todo con la salida de MetaQuest 2 y de las Pico 4, a estas tecnologías, y que hoy día la gran mayoría de ellos, al menos según me informan, están disfrutando a tope de la VR. Bueno, pues hay que seguir unas pautas para evitar estos mareos. ¿Qué pautas? Bueno, fundamentalmente ir poco a poco. Cuando nos enfrentamos a esta tecnología por primera vez, ir poquito a poco, en sesiones cortas, juegos estáticos, juegos que no tengan movimiento en un principio. Hay muchos juegos que tienen el teletransporte, que nos van a permitir disfrutar del juego pero sin tener que movernos de forma continua, con el stick. Y esto va a facilitar nuestra adaptación. Una vez que nos hayamos adaptado a estas experiencias estáticas y al teletransporte, podemos dar un paso más y empezar a introducir el movimiento, pero siempre con mucho cuidado y con mucha prudencia. Poquito a poco, un poquito una sesión, hasta que veamos que nos encontramos mal, que vemos que el estómago nos sentimos un poco mal, paramos, dejamos el visor a un lado, hacemos otra actividad, y cuando veamos que nos sentimos bien, volvemos otra vez. Y a base de prueba-error, al final el cerebro se va acostumbrando a que esta actividad es totalmente válida, totalmente no nociva, y al final nos adaptamos y podemos jugar libremente a cualquier juego, por enrevesados que sean sus movimientos, etcétera. También es importante destacar en este punto que los simuladores de vuelo, de coches, etcétera, sea lo último que probemos en VR, porque es lo que más mareos nos puede proporcionar. Es muy tentador empezar a entrar en la VR y, por ejemplo, en la Sony PSVR 2 y irnos directamente al Gran Turismo 7, pero no es lo adecuado si no has utilizado VR nunca. Lo primero, como yo he dicho, juegos estáticos, juegos con teletransporte, y después vamos avanzando. Y veremos cómo seguro que nos adaptamos a la VR y al final la disfrutaremos y veremos la verdadera maravilla que tenemos frente a nosotros. Por tanto, por todo lo que he nombrado, que tiene que quedar clara la idea de que la afirmación "la VR produce mareos" es falsa. El mareo se produce por la cinetosis, y no solo en el entorno de la VR, sino también en otras actividades, y es una cuestión de nuestro cerebro para adaptarse a esta nueva forma de disfrutar los videojuegos o el cine, etcétera, etcétera. Bien, pues con esto acabamos con este tercer motivo, que dan muchos, o tercer mito sobre la VR que acabamos de desmontar. Bien, vamos con el siguiente mito, que sería: la VR está en pañales, o está poco avanzada, o tal. Bien, bueno, como todas las tecnologías que empiezan a surgir con fuerza en cualquier ámbito, los primeros modelos que suelen salir de esas tecnologías, pues suelen ser pues más grandes, más incómodos, con menos calidades visuales, etcétera. Todo esto es totalmente normal. Cualquiera que sea de mi edad más o menos, los yayos de la VR seguro que me van a comprender, y se retrotraigan a la época del Atari 2600, del Commodore 64, el Spectrum, etcétera, etcétera, o la Amiga 500 incluso, pues sabrán de lo que estoy hablando. Son tecnologías que en su momento eran pioneras, que salían 4 palitos y flipábamos por un tubo, como yo suelo decir, pero que, bueno, si lo comparamos con lo que tenemos hoy día en los videojuegos, los juegos que salen, los gráficos, las distintas tecnologías que se aplican, etcétera, etcétera, los ordenadores mucho más potentes, pues claro, diríamos que lo que se hacía en la época retro, pues que no tiene mucha gracia, que vaya porquería de juegos, etcétera, etcétera. Pero hay que tener siempre en cuenta, en el mundo de las tecnologías, que sin aquello que ocurrió, sin aquel mundo retro, pues no existiría lo que tenemos hoy, el avance, la evolución que han sufrido los juegos, las consolas, los ordenadores, etcétera, por el interés, entre otras cosas, que los usuarios han tenido en todas estas tecnologías y en los videojuegos desde antaño.
y eso ha hecho que todo haya evolucionado hasta llegar al punto que estamos ahora. Pues esto es lo mismo que está ocurriendo con la VR desde hace bastante tiempo. Es verdad que en 2016, bueno, la VR de hecho viene de hace muchísimo. Hay algunos vídeos en el canal que yo trato la historia de la VR, en la cual pues nos vamos a los años 60 y 50 para ver las primeras apariciones del concepto de la VR en el ser humano. Después todo ha ido evolucionando, pero sí es cierto que a partir de 2016-2017 la evolución ha sido cada vez más rápida. Los visores han evolucionado mucho más rápido en ergonomía, en comodidad, lógicamente, y también en calidades, en esas pantallas, lentes, distintas tecnologías para lo que es la IPD, en fin. Toda la tecnología que lleva un visor pues ha ido evolucionando hasta llegar al punto que estamos hoy, que si bien no son esas gafas estilo como las que yo llevo, que podamos disfrutar de AR, VR y XR con toda comodidad, pero que ya se acercan mucho a ese concepto. Bueno, pues digamos así que una de las grandes fronteras en el mundo de la VR que se produjo fueron las Oculus Rift. A partir de ahí, con la entrada de Oculus en el juego de la VR, empezó una evolución muy fuerte en este sentido. Ya era un visor que se podía conectar al PC y tener bastantes buenas calidades, con buenas lentes. Ya se aplicaban los primeros paneles OLED, que tenían algunas pegas, lógicamente no era la tecnología del momento, etcétera. Después llegaron las MetaQuest 1 o las Oculus Quest 1 en aquel momento, porque todavía Meta no existía como tal. Después llegaron las MetaQuest 2, que fue la verdadera revolución, porque fue un visor que, aunque es todavía bastante, o era bastante voluptuoso, pero ya era bastante menos voluptuoso que lo que había hasta ese momento, que eran verdaderos bicharracos que nos teníamos que poner en la cabeza. Además que nos daba unas calidades con las lentes Fresnel, con distintas tecnologías que se aplicaban al visor y a todo lo que ello conlleva, que nos permite una experiencia ya bastante cómoda. Es verdad que había que añadirle algunos accesorios externos como un strap, baterías adicionales, etcétera, para tener una experiencia al 100% buena, pero ya nos daba unas calidades, de hecho está vigente todavía las MetaQuest 2, bastante interesantes. Ya cuando llegaron las Pico 4, el paso se dio otro paso adelante, el visor ya era más delgadito, las calidades, las lentes eran mejores, la claridad de lo que veíamos, ese efecto buzo ya casi ha desaparecido, el ancho de visión cada vez es más grande también, no de forma evidente, pero bastante mejor. Por tanto, todo esto hace que este motivo que yo he dado, el de la VR está en pañales, no tenga ya sentido. No tiene ningún sentido hablar de que la VR está en pañales cuando cada vez, y lo estamos viendo en este último año sobre todo, yo ya lo decía desde el año 2022, que fue cuando yo creé este canal, con la intención de promover y de ayudar a la VR a llegar al puesto que yo creo que se merece, porque es una tecnología, la VR, AR y XR, pero sobre todo la VR, realmente impactante, realmente que tiene vamos, yo no dudaría en que todo el mundo usara la VR una vez adaptado y demás, porque es que es un concepto totalmente diferente a lo que existe en cualquier otro ámbito. Y bueno, pues en aquel momento yo lo dije, que 2022 iba a ser bueno para la VR, que 2023 sería mucho mejor y que así seguiría creciendo la cosa si todo seguía como estaba hasta años posteriores, y de momento se está dando así. 2022 no fue nada, fue bastante bueno, y después en 2023 hemos visto salir juegos de VR cada 2x3, juegos cada vez mejores. Ya tenemos anunciado para octubre, perdón, las MetaQuest 3 con grandes calidades, con muchos juegos muy potentes que antes ni los soñaríamos en la VR, tantos juegos potentes en tan poco tiempo que estén disponibles para el usuario. Prácticamente cada uno de ellos en 2023, con lo cual la evolución que está sufriendo la tecnología es evidente. Por tanto, con esto damos por finalizado este punto y dejamos desmontado este concepto que tiene mucha gente, o que nos intentan inculcar mucha gente por desconocimiento o por malicia, porque no quieren que esta tecnología evolucione o llegue a un mercado más amplio.
y nos intentan meter la idea en la cabeza de que la VR pues que todavía está muy en pañales, que nos vamos a marear, todo eso que estamos comentando. Pues dejamos desmontado este apartado de que la VR está en pañales, ni mucho menos está en pañales. ¿Que tiene todavía margen de evolución? Por supuesto, pero ya se pueden tener, y yo lo puedo, tengo la experiencia y lo puedo decir con gran orgullo, se pueden tener tanto con un visor standalone, experiencias standalone bastante chulas, pero sobre todo con ese visor standalone, experiencias en PSVR de alta calidad. Por tanto, y además en formato wifi, sin cables y demás. Por tanto, pues esto de que la VR está en pañales no tiene ningún sentido a día de hoy. Vamos con el quinto, ya casi el último apartado que quiero comentar con vosotros, que es que la VR es de un mercado de nicho y que nunca va a llegar a más de lo que tenemos ahora mismo. Bueno, pues esto está claro que es un comentario hecho con bastante malicia por parte de usuarios que no quieren que la VR evolucione. Vuelvo a repetir, probablemente por desconocimiento, probablemente por quizá por amor a ciertas marcas, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que ciertos usuarios deseen y otra cosa lo que la tecnología a lo que la tecnología, en este caso de la VR, va a llegar. Que nos pueden decir que esta tecnología no va a llegar a mucho, que va a ser de nicho, que se va a quedar ahí en un mercado pequeño. Bueno, la propia evolución que acabo de comentar hace un momento de la VR, con tantos juegos, con compañías poderosas como Meta, como Apple, que acaba de entrar, como la propia Sony metidas en el ajo. Pues créanme que yo veo con muchas dudas que la VR no vaya a seguir evolucionando en el sentido que va, cada vez a más, con más usuarios interesados en ella. Yo ya os digo, en el canal, por suerte para mí, he podido ayudar a muchas personas a que se vayan metiendo en este mundo de la VR con mis consejos, con mi soporte a esos usuarios que eran más novatos, etcétera. Y yo creo que la evolución lógica de esta tecnología, tal como se está dando, es que vaya cada vez a más, que tengamos visores cada vez más complejos en el buen sentido y que a la vez no sean demasiado caros para nuestro bolsillo. Es la apuesta de Meta, por ejemplo, no tanto la de Apple, que nos ha sacado un visor chulísimo pero a un precio imposible. Pero bueno, siempre tendremos seguro compañías que van a apostar, mientras esta tecnología tenga futuro, por estos visores un poco más asequibles al gran público y que pues también apuesten por juegos. Quizá alguna de las cosas que escasea más, aunque parece que esto va a ir cambiando poco a poco en la VR, que son juegos AAA. Pero bueno, yo no tengo ninguna duda, siempre lo he dicho y lo he manifestado, que el futuro de los videojuegos, una tecnología tan rompedora como esta de la VR, la R y la XR, es el futuro de los videojuegos. Hoy día los juegos de pantalla, pues sí, puede haber juegos más chulos gráficamente, menos chulos, etcétera, pero están un poco atascados, están un poco que no nos pueden ofrecer, porque realmente es que ya no nos pueden ofrecer más de lo que ya se ofrece. Sin embargo, la VR es una tecnología disruptiva en ese sentido, porque nos ofrece posibilidades que una pantalla no nos puede ofrecer jamás. El problema que tiene la VR es que a través de vídeos, como a lo mejor por la palabra, a lo mejor sí os puedo comunicar más por los sentimientos que yo os pueda comunicar a través de los vídeos, lo que se vive dentro de la VR, pero visualmente no se puede ver, es lo malo, no se puede sentir cómo realmente es la VR, salvo que te pongas tu visor y lo experimentes. Y generalmente, y yo el primero, cuando te pones un visor VR y te encuentras en otro mundo o en otros mundos virtuales, o te encuentras jugando a un juego de tablero en realidad aumentada en tu propio salón, junto a tus amigos, estén a la distancia que estén, y muchas cosas más, pues la verdad te das cuenta de lo disruptivo y lo revolucionaria que es esta tecnología. Y esto es lo que hay que promocionar, tecnologías que nos den al ser humano, en este caso, más posibilidades, tanto a nivel de entretenimiento como incluso a nivel social, porque el hecho de poder jugar a un juego de mesa con mi amigo que está en Valencia, con mi amigo que está en Ávila o con mi amigo que está en Estados Unidos, es algo
pues que hace muy poco no podíamos soñar, y ahora lo podemos hacer teniendo a nuestro amigo a nuestro lado, independientemente de la distancia, hablar con él, charlar, contar chistes, lo que queramos. Y además de eso, pues todo el entretenimiento que supone estar inmersos literalmente como persona, como ser único dentro de una determinada dentro de un determinado juego o una experiencia, y ser nosotros mismos los que vamos a ser responsables de si disparamos bien, si resolvemos un puzzle correctamente, si matamos a los enemigos o cualquier otra situación en la que nos encontremos, porque somos nosotros, no es un mando físico realmente el que está manejando el cotarro, somos nosotros, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y todo esto pues va a ser lógicamente que, junto a otras novedades que van a venir muy pronto, como por ejemplo esa capacidad que va a haber a través de inteligencia artificial de poder charlar con criaturas o personajes virtuales, como si estuviéramos hablando con cualquier persona normal y corriente, sin mensajes predefinidos ni nada, sino de forma natural, pues esto va a ser la repera, como yo digo, ¿no? Entonces ya os comento la gran revolución que esta tecnología supone. Por tanto, considerar que la VR es de nicho, bueno, quizá a día de hoy todavía no es un mercado de masas, pero es un mercado que está creciendo constantemente, es un mercado que va a más y que yo creo que en los próximos meses y años irá a mucho más, conforme las personas que descubran canales como este, como Real o Virtual, como compañeros como Alejandro, como Distrito Metaverso, etcétera, etcétera, se informen de lo que es esta tecnología, se animen a probarla, y ya os aseguro yo que si la probáis os olvidáis de la pantalla para siempre. Y además de esto, también quería reseñar en este punto, porque también hay en este sentido personas que dicen, bueno, pero es que en VR hay muy pocos juegos, esos 3 jueguitos casuales y 3 tonterías. Bueno, yo he hecho una pequeña investigación, no muy concienzuda, pero lo suficiente para evidenciar que esto tampoco es cierto. Tenemos un catálogo en el haber de Meta de más de 500 títulos, que sí, que puede haber muchos juegos casuals, etcétera, etcétera, pero son más de 500 títulos. Por otro lado, la App Lab, que sabéis que es esa tienda alternativa donde publican muchos usuarios de forma independiente, tiene más de 2000 títulos disponibles. Por otro lado, también tenemos más de 300 títulos ya disponibles en el catálogo de Pico, pero es que en Steam para PSVR tenemos más de 5642 juegos y experiencias para VR. Por tanto, que nos digan a estas alturas que hay pocos títulos para poder disfrutar de estas tecnologías, pues es también faltar a la verdad. No vamos a entrar en si todos esos títulos son de una alta calidad, si son AAA o no son AAA. Pero, a ver, hay mucho catálogo y habrá mucho más en breve con juegos de más calidad, obviamente, pero esto es igual que la propia tecnología. Conforme avanza la tecnología, conforme hay más recursos y más compañías implicadas en este tipo de creaciones de juegos VR, pues habrá también mejores juegos VR, juegos más AAA, digamos así, aunque ya hay muchas compañías indies a la cual desde aquí les mando todo mi cariño y todo mi apoyo y todo mi agradecimiento por todos los juegos indies con poco presupuesto pero de gran calidad que nos han ofrecido en todos estos años, y que espero que nos lo sigan ofreciendo en años posteriores. Por tanto, ¿tiene poco catálogo la VR? No, es falso totalmente. Otra cosa es que, ya os digo, tengamos menos juegos AAA, o que los juegos que haya en VR me puedan llamar más o menos la atención. Pero a ver, hay infinidad de títulos como acabo de mencionar. Por tanto, yo este punto, que es ya el penúltimo, lo desmontaría diciendo que la VR quizá ahora mismo todavía es un mercado más pequeño, lógicamente, que el mercado de pantalla, pero que poco a poco está creciendo, y además de forma muy rápida con el paso de los años, y no tengo la menor duda de que esto va hacia adelante, y yo voy a seguir ahí trabajando desde mi humilde posición para que así sea, y con aquellos también que decidan apoyar este canal y todo lo que yo intento inculcar a través de él. Bueno, aparte de esto,
Bueno, también hay que tener en cuenta en este ámbito del catálogo, aunque ahí yo sé que hay personas que son reacias a este tipo de cuestiones, pero hay que también contar con el catálogo de VR Mods, que cada día están saliendo VR Mods para adaptar juegos de pantalla a la VR, tanto en formato standalone como en formato de PSVR, valga la redundancia, y también yo los estoy compartiendo en muchas ocasiones en el canal para que todos los puedan conocer y los puedan instalar y disfrutar de la forma más sencilla posible. Así que pues ya digo, catálogo pequeño, ni hablar. Después, el tema de que sea de nicho, bueno, es un mercado todavía pequeño, pero no lo consideraría yo ya de nicho. Y como último punto, para finalizar, bueno, por tanto ya hemos desmontado este punto de que la VR sea de nicho o que no tenga la menor importancia, y el último punto que vamos a ver, el punto 6, es que la VR es como las películas 3D, que va a ser una moda y que dentro de 2 años ya nadie se va a acordar de ella. Pues tampoco estoy de acuerdo. La VR, a diferencia, lo hemos comentado un poco en los puntos anteriores, a diferencia de las películas 3D, como podréis comprender, ver una película en 3D o unas gafas para ver películas en 3D, lo único que nos ofrece es eso, ver películas en 3D. Y eso, pues sí es verdad que han sido modas dentro del mundo cinematográfico, aquellas gafas que hubo hace los años 80 de color azul y color rojo, y lo que es el anaglifo, y también esas gafas más actuales en 3D que hemos podido disfrutar muchos de nosotros en el cine y que ahora gracias a la VR podemos disfrutar en nuestra propia casa en pantalla gigante. Pero la VR yo no lo considero una moda porque la VR tiene muchísimas más aplicaciones en todos los ámbitos, aplicaciones sociales, aplicaciones no solo para ver cine, películas 3D de la mejor manera posible, de forma inmersiva, sino también para jugar, sino también para ir a un museo, sino también para tener multitud de experiencias diferentes relacionadas con, como he dicho, con la VR, la R y la XR. Por tanto, considerar que la evolución de la VR va a ser la misma que las películas 3D me parece un error de bulto y poner una excusa, perdonadme que lo diga así, estúpida, para intentar evitar que la gente con más desconocimiento sobre el tema entre en este mundillo de la VR. Por tanto, pues ya os digo, yo no considero para nada que la VR sea una moda pasajera, pues menuda moda que vamos desde 2016 evolucionando hasta 2023 que estamos y la cosa va cada vez mejor. Además también el hecho de que haya compañías muy potentes, como he dicho antes, como Meta, como Sony, como, bueno, tarde o temprano llegará Microsoft. Lo que pasa es que Microsoft son un poco en ese sentido huevones y hasta que la tecnología no esté, que ellos le sacan partido, no creo que entren, pero bueno, entrará, seguramente entrará. Pico también, etcétera, pues hay muchas compañías interesadas en que esto funcione, Apple, la misma Apple. Por tanto, yo no creo que esto se vaya a quedar en una simple moda. Aparte también quería especificar en este punto el hecho de que las películas 3D al final se engloban o se usan solo cuando nos metemos en el cine y vemos la película 3D o cuando estamos en nuestra tele 3D y vemos la película. Pero la VR en este sentido tiene una aplicación mucho más amplia, una aplicación mucho, por ejemplo, la realidad aumentada va a formar parte de nuestra vida cuando las gafas se adecúen a lo que será en el futuro. Va a ser algo que usemos como usamos hoy el smartphone, que llevaremos las gafas puestas y nos informará de todo cuando vayamos por la calle, etcétera, etcétera. Será una interacción constante con esta tecnología, y en la VR pues 3/4 de lo mismo. Por tanto, no puede ser una moda pasajera, algo que tiene tantísimas aplicaciones y que además tiene una implicación directa con el ser humano tan íntima, en el sentido de que vamos a poder interactuar con ella en cualquier situación y en cualquier momento, y no como ocurre con las películas 3D, por ejemplo, que si no es en el cine o en nuestra casa con la televisión 3D no lo podemos usar. Por tanto, de esta manera, con estas explicaciones, creo que queda bastante claro que al menos para mí la VR no es una moda pasajera como puedan ser las películas en 3D en su momento. Bueno, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya movido a reflexionar un poco sobre estas tecnologías. Si habéis conectado con este vídeo y no conocéis la VR, no os habéis animado, animaros, creedme que no os vais a arrepentir. Hemos dado ya motivos de sobra
por los cuales estos mitos son falsos a día de hoy. Alguno puede tener un cierto halo de verdad, entre comillas, pero en general he dado las explicaciones correspondientes para que lleguemos a la conclusión de que todo esto al final son excusas que ponen mucha gente, bien, vuelvo a repetir, por hacer daño a estas tecnologías porque no las admita o lo que sea, o simplemente por desconocimiento, porque no sabes realmente lo que va a llegar a sentir, que esa es otra cuestión. La VR te hace sentir realmente muchos sentimientos directos y que te implican como persona en determinados juegos cuando la narrativa, etcétera, está correctamente realizada. Y por tanto, esto es algo que, por ejemplo, los juegos de pantalla en general, algunos hay, pero en general no tienen, porque no tienen ese concepto de inmersión que sí tiene la VR. En fin, ya la elección es vuestra. Yo he dado ya mis razones por las cuales todos estos puntos, bajo mi punto de vista, son falsos. Y simplemente, si queréis animaros a descubrir la VR o a indagar sobre ella, a profundizar, os espero aquí en ReverQuest VR para, bueno, pues para que lo vivamos juntos, porque al final a mí lo que me gusta es vivir esto en comunidad. Y bueno, pues si queréis dar un paso más allá y ayudarme a que el canal siga progresando, que el canal siga teniendo contenidos como este interesante, reflexiones, etcétera, pues tenéis una membresía en la cual podéis apoyar el canal por un importe muy bajo y muy asequible, y obtener además unas recompensas por vuestra ayuda. Y nada más. Por cierto, si queréis dejarme cualquier reflexión, cualquier comentario acerca de todo esto en la zona de comentarios, es un tema que se da a ello y me gustará mucho poder debatir con todos vosotros y vosotras en la zona de comentarios. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.